¿Creen que es solo una tiara hermosa? No, es una prueba. Es un escándalo que la familia real intentó sepultar en sus bóvedas durante casi 80 años. Cuando la princesa Eugenia emergió ataviada con este fuego esmeralda, el mundo contuvo el aliento. Pero tras el asombro se ocultaba la consternación de los conocedores. ¿Por qué se atrevió a lucir justo esa joya, la misma que dos reinas consecutivas, la reina madre y la reina Isabel II, habían rechazado categóricamente? Hoy desvelaremos lo que las crónicas oficiales callan. Revelaremos el enigma del Kokoshnik Esmeralda. Prepárense, pues descubrirán por qué esta aparición se convirtió en una auténtica sensación y qué prohibición tácita desafió la princesa Eugenia. No dejen de ver este video hasta el final y comprenderán que detrás del resplandor de estas gemas se esconde una historia digna de un thriller de Hollywood. Aquel día, el mundo aguardaba cualquier cosa de la novia: diamantes familiares, quizás zafiros como los de Diana. Pero sin duda, no esto. Cuando la princesa Eugenia descendió del Rolls Royce, un fuego verde intenso, casi prohibido, se encendió sobre su cabeza. La tiara que la familia real había ocultado durante casi 80 años. Como si sobre ella pesara un estigma tácito. Como si su resplandor pudiera desvelar aquello que se silenciaba. Hoy, allanaremos la caja fuerte real y desvelaremos la auténtica historia del Kokoshnik Esmeralda. Para desentrañar el propósito de este tesoro, es preciso retroceder al año 1919. El mundo apenas se reponía del estruendo de los cañones de la Primera Guerra Mundial y el aire ya vibraba con aires de cambio. La vieja Europa se desmoronaba. 4 imperios, incluida la Rusia zarista, habían sucumbido y sobre sus ruinas nacía una era nueva, desenfrenada y deslumbrante, la del jazz y el Art Deco. En esta fractura tectónica de los tiempos emerge nuestra protagonista, Dame Margaret Greville. No era aristócrata de cuna. Hija de un magnate cervecero, gracias a un matrimonio ventajoso y a una fortuna colosal, irrumpió en la alta sociedad londinense y se convirtió en su reina oficiosa. Sus salones resonaban con esplendor, futuros monarcas buscaban su amistad y su pasión eran las joyas. Para mujeres como la señora Greville, las joyas no eran meros accesorios. Eran símbolos de poder, herramientas de influencia y la encarnación visible de sus ambiciones. Fue con esas ambiciones que cruzó el umbral de la boutique parisina Boucheron, en la Plaza Vendôme. Su encargo era atrevido y preciso. Mientras los aristócratas rusos, exiliados de la Revolución, malvendían las últimas joyas de sus linajes en París y Londres, Margaret Greville no buscaba adquirir una porción de un mundo desvanecido, sino forjar uno propio, que superara a los originales. Encargó una tiara al estilo Kokoshnik. La elección fue brillante. El Kokoshnik, un tocado tradicional ruso transformado en tiara, se encontraba en la cúspide de la moda, simbolizando el lujo perdido de la corte imperial. Era la nostalgia de una grandeza que jamás regresaría. ¿Y quién mejor para ejecutar semejante encargo que la casa Boucheron? Los joyeros franceses, que hasta hacía muy poco, antes del año 1917, habían tenido una boutique en Moscú y conocían a la perfección los gustos y las exigencias de los Romanov. Los maestros de Boucheron recibieron una misión única: crear no solo una copia, sino la quinta esencia del estilo imperial ruso, reinterpretada a través del prisma del emergente Art Deco. Era necesario fusionar la opulencia eslava con la elegancia francesa, la monumentalidad zarista con la pureza geométrica del nuevo siglo. El encargo fue aceptado. En los talleres parisinos, la labor sobre esta obra maestra, destinada a convertirse en leyenda, se puso en marcha con fervor.
Olvidemos por un instante su historia y contemplemos la tiara como una obra de arte. La platina es el metal que conforma su estructura. Fue la elección de una nueva era, no el cálido y tradicional oro, sino un metal frío, austero e increíblemente resistente, capaz de sostener una constelación entera de gemas, permaneciendo casi invisible. Con esta platina, los maestros de Boucheron crearon un armazón en forma de una cresta sólida y elevada que emulaba el perfil del kokoshnik ruso. No es una diadema ligera, sino una monumental pared de luz. El lienzo de esta pared está completamente cubierto de diamantes de talla roseta antigua, engastados uno junto al otro en técnica pavé. A diferencia de los modernos, los diamantes roseta no claman por atención, no estallan en miles de chispas. Parpadean suavemente, misteriosamente, como escarcha helada bajo la luz lunar. Este resplandor delicado, casi fantasmal, sirve de engaste perfecto para el tesoro principal de la tiara. Pero antes de que lleguemos al centro, nuestra mirada se siente atraída por 6 esmeraldas dispuestas simétricamente, 3 a cada lado. Son como proyectores verdes, abriéndose paso a través de la tormenta de diamantes. Su misión es preparar al espectador, crear una intriga cromática y dirigir la atención al corazón de la composición. Y aquí está, la gema central. Una esmeralda cabujón ovalada que pesa 93,7 décimas de quilate. No es solo una piedra, es una maravilla geológica, comparable en peso a un pequeño puñado de monedas. Los joyeros eligieron intencionadamente para ella un corte cabujón liso y convexo que no fragmenta la luz, sino que permite asomarse al alma misma de la piedra. En su profundidad verde se aprecian vetas e inclusiones, aquello que los profesionales llaman poéticamente jardín. No son defectos, sino las huellas dactilares de la naturaleza, el pasaporte de la gema que atestigua su autenticidad y singularidad. Imaginen por un instante lo que es sostener la tiara en las manos. Sienten su peso agradable y seguro, el de un metal noble y de una fortuna en quilates. Está fría al tacto y una vez sobre la cabeza se asienta firmemente, como si estuviera fundida a medida. Cada giro de la cabeza hace que la esmeralda principal capte la luz, cambiando de un tono verde botella oscuro a un vibrante matiz herbáceo. Esto no es solo una joya, es una armadura joyera, una declaración de estatus inquebrantable que no necesitaba palabras. Margaret Greville no encargó un objeto, encargó una leyenda. Y los joyeros de Boucheron se superaron a sí mismos, creando una obra maestra en la que la fuerza rusa se fusionó con el chic francés y la audacia de la naciente era Art Deco. 18 años. Casi 2 décadas permaneció esta obra maestra esmeralda en un estuche de terciopelo, en el silencio y la oscuridad de una caja fuerte bancaria. ¿Por qué? ¿Era la tiara demasiado atrevida, demasiado provocadora incluso para una mujer como Margaret Greville? ¿O ella, como estratega experimentada, aguardaba el momento justo para asestar un golpe demoledor a la imaginación de la alta sociedad? Ese momento llegó recién en el año 1937. Nubes de guerra se cernían sobre Europa. La premonición de un nuevo conflicto flotaba en el aire. Londres vivía con un brillo febril, intentando ahuyentar los malos presagios con bailes y recepciones. El escenario ideal para el debut fue un concierto en la embajada austriaca. Imaginen esa velada. Diplomáticos, aristócratas, políticos, todos aquellos que decidían los destinos del mundo, reunidos bajo un mismo techo, intercambiando cortesías y ocultando la inquietud. Y en este mundo electrizado, ella entra. Dame Margaret Greville, ya no joven, pero con una presencia imponente.
Aquella noche decidió no solo lucir una joya, sino exhibir al mundo todo el poderío de su colección. Sobre su cabeza destelló el Kokoshnik Esmeralda, que nunca antes había visto la luz. Fue como una explosión. Pero la señora Greville no se anduvo con chiquitas. Complementó su atuendo con un voluminoso collar de esmeraldas y unos pendientes colgantes pesados. No era simplemente un juego de joyas, era una armadura de esmeraldas. En la sala, rebosante de diamantes familiares y perlas de la antigua aristocracia, su aparición causó el efecto de una bomba. No era solo una ostentación de riqueza, era una declaración. La reacción fue exactamente la que esperaba. Susurros de admiración, miradas envidiosas, preguntas tácitas. ¿Quién era esta mujer sin sangre real que se atrevía a eclipsar a todos? Para Margaret Greville, íntima amiga de la reina madre, aquello fue un triunfo. Demostró a todos que su estatus e influencia no eran inferiores a los de las personas tituladas. Era una fuerza con la que había que contar. Y lo más asombroso de esta historia es que este deslumbrante debut fue también la última aparición pública de la tiara en vida de su dueña. Se la puso una sola vez. Como un general brillante que gana una batalla decisiva de un solo golpe, ella alcanzó su objetivo. Se hizo notar, deslumbró al mundo y guardó de nuevo su arma principal en la caja fuerte, dejando tras de sí solo una leyenda. En el año 1942, cuando la férrea garra de la guerra oprimía a Gran Bretaña, Dame Margaret Greville falleció. No dejó herederos directos. En cambio, en su testamento, realizó un gesto de increíble generosidad y previsión. Legó toda su fabulosa colección de joyas a su amiga y en ese momento, reina consorte, Isabel, la futura reina madre. No fue simplemente una transferencia de tesoros, fue un traspaso de poder, la consolidación de un legado. El Kokoshnik Esmeralda encontró a su nuevo y más prestigioso propietario en su historia. La reina Isabel fue un icono de su tiempo. Una mujer que, con su espíritu inquebrantable, su encanto y su estilo impecable, ayudó a la nación a superar los días más oscuros. Ella, como nadie, entendía el lenguaje y el poder de las joyas. Su arsenal joyero era inmenso y su gusto legendario. Adoraba las etéreas guirnaldas de diamantes de Cartier, los delicados broches florales y los collares de perlas de varias vueltas. Y en este mundo de tonos pastel y brillo sutil, irrumpe el Kokoshnik Esmeralda, audaz, monumental, casi agresivo en su belleza. Y aquí comienza el mayor enigma en la historia de la tiara. La reina madre, al recibir este tesoro, nunca, ni una sola vez, lo lució en público. Durante décadas, desde recepciones de posguerra hasta jubileos y bodas, la tiara permaneció en un cautiverio invisible. La pregunta que atormentaba a historiadores y expertos en joyería era sencilla. ¿Por qué? ¿Por qué una de las mujeres más brillantes de la época, que adoraba las joyas, ignoró una de las principales obras maestras de su colección? La primera hipótesis es la más obvia: el estilo. La tiara Greville era la encarnación de la estética Art Deco, con su geometría estricta y su fuerza. El estilo de la propia reina madre era más bien eduardiano, romántico, femenino, etéreo. Quizás simplemente sentía que este Kokoshnik frío y autoritario no armonizaba con su imagen, compuesta de encajes, sedas y siluetas suaves. Era demasiado ajeno, demasiado estridente. Pero existe también una razón más profunda, de índole psicológica. Esta tiara no era una mera joya. Era la tarjeta de presentación de Margaret Greville. Estaba tan íntimamente ligada a la personalidad de su primera dueña, a su reputación de ambiciosa socialité, que usarla habría significado ponerse una máscara ajena.
Para una reina cuya imagen estaba calibrada hasta el más mínimo detalle, esto era inaceptable. La tiara portaba una huella demasiado intensa de la personalidad de otra persona. Así, la edad de oro de la tiara transcurrió en absoluto silencio. Fue una paradoja. En manos de un icono de estilo, se volvió invisible. Su fama creció en su ausencia. Se transformó de joya en mito, en un fantasma en el tesoro real. Una leyenda que todos conocían, pero que nadie había visto. Fue precisamente este gélido silencio, extendido a lo largo de 76 años, lo que la convirtió en una auténtica sensación. La reina madre, quizás sin siquiera percatarse, le hizo el mayor de los favores a la tiara. No solo la preservó, sino que la invistió de misterio. La transformó en una joya de relojería que aguardaba pacientemente el momento preciso para estallar ante los ojos del mundo. Tras el fulgor de cualquier gran tesoro, siempre acechan las sombras, y la historia de la tiara de esmeraldas no es la excepción. Su principal enigma y su posible maldición se entrelazan indisolublemente con la figura de su primera propietaria. Detrás de la fachada de respetable dama de Margaret Greville, amiga de reyes y generosa filántropa, se ocultaba una personalidad mucho más compleja, calculadora y proclive al escándalo. Para empezar, su vida entera fue una constante lucha por el reconocimiento. La sociedad nunca le perdonó el origen de su fortuna, dinero sucio proveniente de la industria cervecera. Más aún, durante décadas circularon rumores persistentes por todo Londres de que no era simplemente la hija del cervecero, sino su vástago ilegítimo. En el conservador mundo eduardiano, aquello era una mancha imborrable, una que ella intentó cubrir con el resplandor de los diamantes y el poder. Su célebre mansión, Polesden Lacey, no era solo un lugar para reuniones sociales. Era una auténtica bolsa política, un centro de influencia oficioso donde, con una copa de champán en la mano, se decidían los destinos de ministros y se fraguaban acuerdos secretos. La señora Greville era una maestra de la intriga política. No solo coleccionaba joyas, sino también los secretos de los poderosos. Se la temía y se la adulaba. Y esta tiara, encargada para desairar a la aristocracia rusa, fue la culminación de sus ambiciones. No era un simple accesorio, era un trofeo, el símbolo del triunfo de una plebeya sobre el viejo mundo. Precisamente a esta reputación se asocia la leyenda más hermosa y a la vez la más inverificable de la tiara. Se cuenta que la esmeralda central posee un origen verdaderamente regio y que, en algún momento, perteneció a la mismísima emperatriz Josefina y antes de ella, quizás incluso a María Antonieta. Es una historia increíblemente romántica que multiplica el valor de la gema exponencialmente. Sin embargo, historiadores y archivos de la casa Boucheron coinciden unánimemente. Esta leyenda carece de la más mínima prueba documental. Lo más probable es que fuera un mito, ideado o bien apoyado con entusiasmo por la propia señora Greville, con el fin de añadir a su tesoro el lustre aristocrático que a ella misma le faltaba. Y ahora podemos retomar la cuestión de por qué la reina madre nunca lució esta joya. Quizá la razón no residía únicamente en el estilo. Para una reina cuyo poder se cimentaba en la tradición y el derecho divino, ponerse la tiara Greville habría significado llevar un símbolo de autoridad forjada con dinero, intrigas y rumores. Habría sido un reconocimiento tácito del mundo de Margaret Greville, un mundo que la familia real, por un lado, aceptaba y por otro, despreciaba. La tiara era demasiado ostentosa, demasiado atrevida, olía demasiado a dinero nuevo y a escándalo. Y la reina madre, con su impecable olfato, prefirió dejar ese fantasma del pasado en la oscuridad de la bóveda.
El año 2002. Gran Bretaña no solo se despedía de una reina, se despedía de todo un siglo. El fallecimiento de la reina madre, a la venerable edad de 101 años, marcó el fin de una era grandiosa. Ella fue un puente viviente que conectó el mundo victoriano con el milenio digital. Y mientras la nación lloraba a su amada, tras los muros del palacio se inició un proceso silencioso, pero no menos trascendente, la transferencia de su legado personal. Junto con las cartas, las obras de arte y un sinfín de recuerdos de una vida longeva, su colosal colección de joyas pasó por herencia a su hija, la reina Isabel II. Para la tiara de esmeraldas, esto significó un cambio formal de propietaria. Abandonó la cámara acorazada de una reina solo para ir a parar a la de otra. En lugar del revuelo de una subasta o de un robo dramático, solo halló las frías líneas de un inventario y la luz gélida de las lámparas de inventario. Toda la comunidad joyera contuvo el aliento. Parecía que, por fin, la oportunidad había llegado. Una nueva reina, una nueva era. ¿Sería posible que Isabel II, más pragmática y menos sentimental que su madre, decidiera por fin mostrar al mundo este tesoro olvidado? Tenía un sinfín de ocasiones, visitas de estado, banquetes, jubileos. Pero no. La reina Isabel II, poseedora de la colección de joyas más grande y significativa del mundo, siguió exactamente los pasos de su madre. Nunca apareció en público luciendo la tiara de esmeraldas, como si, al recibir la joya, hubiera heredado también el veredicto tácito emitido sobre ella décadas atrás. La tiara Greville se sumergió nuevamente en el silencio y el terciopelo de la caja fuerte real. Este doble olvido, esta continuidad de silencio que se extendió por casi 80 años, se convirtió en el capítulo decisivo de su vida en la sombra. La ausencia de la joya en la escena pública solo la hizo más deseada y enigmática. Se transformó en el santo grial para los historiadores de la joyería. Su valor crecía con cada año de silencio y no se componía ya solo de quilates y platino, sino de décadas de espera y de un misterio sin resolver. Y así llegó el 12 de octubre de 2018. El mundo, conteniendo el aliento, seguía de cerca la boda real en Windsor. Todos los expertos en joyería y aficionados hacían sus apuestas. ¿Llevaría la princesa Eugenia la famosa tiara de York que lució su madre, Sarah Ferguson? ¿O elegiría algo más modesto de los vastos almacenes de la reina? Nadie, absolutamente nadie, estaba preparado para lo que ocurrió a continuación. Cuando la puerta de un Rolls-Royce clásico se abrió y la novia ascendió los escalones de la capilla de San Jorge, un suspiro colectivo recorrió el mundo. No era el brillo discreto de los diamantes, era un fulgor verde deslumbrante. Sobre la cabeza de la princesa resplandecía él, aquel espectro joyero, la mítica tiara Greville. Tras 76 años de olvido, la leyenda se materializaba. En un segundo, la tiara dejó de ser una anécdota histórica para convertirse en la noticia principal del planeta. No fue un simple regreso, fue una completa redefinición. Si para Margaret Greville la tiara fue un arma, un símbolo de poder y estatus, para la princesa Eugenia se convirtió en la expresión de un estilo personal y de amor. La eligió no por ser la más cara o prestigiosa, sino porque era la más audaz y combinaba a la perfección con su cabello pelirrojo y sus ojos verdes. No le amedrentó su estética potente, casi agresiva. Vio en ella no una sombra del pasado, sino la belleza del presente. En esta elección residía una fuerza y una seguridad increíbles. El vestido de Eugenia estaba confeccionado con un profundo escote en la espalda, para no ocultar,
sino para exhibir con orgullo la cicatriz de su operación de columna. Y en este contexto, la elección de una tiara tan potente, tan de vanguardia, fue el broche de oro. Era como si dijera: mírenme a mí, a mi rostro, a mi felicidad. La tiara no la eclipsó, sino que la realzó. Tomó un tesoro de reputación ambigua y le insufló una vida nueva, luminosa y romántica. Aquel día, el valor de la tiara se disparó a las nubes, y no nos referimos solo al monetario. Su valía histórica se multiplicó exponencialmente. Dejó de ser simplemente la tiara Greville. Adquirió un nuevo nombre: la tiara de boda de la princesa Eugenia. De ser un tesoro con una sombra de escándalo, se transformó en el símbolo de una de las bodas reales más memorables y genuinas del siglo XXI. La larga espera dio sus frutos con creces. El regreso triunfal se había materializado y superó todas las expectativas más atrevidas. Así que, ¿dónde está este tesoro ahora? Tras un breve, pero deslumbrante, periodo de exhibición en el castillo de Windsor durante la primavera de 2019, donde miles de personas pudieron admirarlo de cerca, la tiara de esmeraldas volvió a desaparecer de la vista pública. Su hogar no es un museo ni una colección privada, sino el Sancta Sanctorum de la monarquía británica, la tesorería real. Son unas bóvedas inexpugnables, con control climático, donde, junto a la corona de San Eduardo y el cetro con el Cullinan, reposan miles de otras obras maestras de la joyería que pertenecen a la corona. Es precisamente aquí donde su estatus cambió de manera definitiva. Hoy ya no es solo un accesorio, por increíblemente caro que sea. Es un artefacto histórico, la encarnación física de toda una capa de la historia británica. Cada uno de sus propietarios ha dejado en ella su huella invisible. Las ambiciones de Margaret Greville, el enigmático silencio de la reina madre, la entereza de Isabel II y el triunfo romántico de la princesa Eugenia. Todas estas historias están ahora entretejidas en su estructura de platino. Llevarla ahora significa cargar con toda esa secular trama. Y finalmente, la pregunta que a todos nos intriga: ¿cuánto vale? Intentar tasar esta tiara es como ponerle precio a un capítulo de la historia. Pero si desglosamos su valor en componentes, la imagen resulta asombrosa. En primer lugar, está el valor material. Una gigantesca esmeralda de la más alta calidad, un sinfín de diamantes y platino. Esto ya suma millones de libras esterlinas. En segundo lugar, es obra de la legendaria casa Boucheron, lo que duplica el precio. Pero todo esto palidece ante el factor principal: la procedencia, es decir, la historia de su propiedad. Y aquí, la tiara Greville tiene un full house de ases. Su pertenencia a la colección de dos reinas y su participación en una de las bodas reales más sonadas del siglo la hacen absolutamente inestimable. Nunca aparecerá en una subasta. Pero si hipotéticamente ocurriera, el precio de salida se contaría por decenas de millones y el final sería impredecible. Su valor real no reside en los quilates, sino en la leyenda que ya es imposible separar del objeto mismo. Así pues, volvemos a la pregunta principal formulada al principio: ¿por qué esta deslumbrante obra maestra estuvo oculta durante tanto tiempo y qué secreto guardaba? Ahora la respuesta es obvia. La tiara no estaba escondida, estaba en pausa. Su misterio no es una maldición o un defecto oculto. Su misterio es la historia de su origen, el aroma a ambición y a dinero nuevo, demasiado intenso para el delicado olfato de la antigua aristocracia. Era una declaración demasiado ruidosa, un eco demasiado potente de la personalidad de su primera dueña, Margaret Greville. La reina madre, y tras ella Isabel II, poseedoras de un tacto impecable, comprendieron:
Para lucir esta tiara, era necesario o bien poseer la misma audacia que su creadora, o bien reescribir por completo su historia. Optaron por la espera. Y este largo silencio, de casi un siglo, resultó ser para la tiara no un olvido, sino el mayor de los dones. La transformó de un simple objeto hermoso en un mito, en un objeto de casa para historiadores, en un sueño para los conocedores. Su aparición no fue un mero retorno, sino una auténtica catarsis. Ella no le temió a su historia. La lució con tal alegría y amor sincero que la purificó por completo de todas las sombras del pasado. No se limitó a tomar prestada la joya de las bóvedas reales, sino que la liberó del cautiverio de su reputación, infundiéndole un nuevo, luminoso y romántico significado. Así culminó su historia. En esto reside, precisamente, la magia de los auténticos tesoros. Son testigos mudos, espejos que no solo reflejan la luz, sino también las pasiones humanas. Absorben los dramas, las ambiciones, los secretos y los triunfos de sus poseedores. Se convierten en la encarnación física de la memoria, una crónica de platino y piedras preciosas que no solo se puede leer, sino también sentir en carne propia. La tiara Kokoshnik de esmeraldas Greville es mucho más que una simple joya. Es una novela de ascenso social, un relato del choque entre el viejo y el nuevo mundo, una oda a la fuerza del carácter femenino y una muestra de cómo una única decisión audaz puede transformar el destino, incluso el de un objeto inanimado. Su historia ha demostrado que el verdadero valor de una obra maestra no se mide únicamente en quilates o en la pureza de sus gemas. Se mide en la profundidad de la leyenda que deja tras de sí. Las gemas pueden opacarse, el metal envejecer, pero las historias que en ellas yacen grabadas son inmortales.